Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa de Primer Plano y lo último hoy es lo primero. El debate ayer en la noche, el tercer debate y último debate presidencial entre los tres candidatos y candidatas a la presidencia. Hay cosas muy interesantes, las vamos a tratar en el segundo y tercer bloque, pero ahorita queremos dar un poco las impresiones generales sobre el desempeño del candidato y las candidatas. Yo querría empezar pongo tres temas sobre la mesa. El primero es que quedó por debajo de las expectativas el debate, por distintas razones, pero no es un debate que parezca que vaya a cambiar las preferencias electorales, como sí fue el segundo debate, que causó mucho revuelo, ¿no? Las posiciones y los ataques y las propuestas, etcétera. Yo vi a dos candidatas. Maynes fue marginal, se dedicó a atacar sobre todo a Xóchitl Gálvez, pero las dos candidatas, Claudia en el papel que pues ha jugado en cada uno de los debates, igual pintando una realidad desde mi punto de vista muy alejada de lo que realmente está pasando. Y me parece grave porque si no reconoces los problemas, y estamos muy bien en seguridad, y estamos muy bien en salud, y estamos muy bien en educación, pues es difícil que las políticas cambien. Entonces, reafirma ella que México va muy bien y que vamos a seguir caminando por el mismo sendero, no importa de qué se trate, quizá con una excepción, habló de energías renovables. Por su parte, me parece que Xóchitl aprovechó el debate, para decirle a la población que Claudia miente con las cifras que nos está ofreciendo, y en ese sentido centra toda su atención en uno de los tres lemas, que es verdad, ¿no? Ella habla de vida, verdad y libertad, y creo que con bastante éxito mostró que la verdad no ha sido una característica de este sexenio. Y por último digo, me sorprendió mucho que Claudia despreciara de tal manera la importancia de la votación del 2 de julio, diciendo que el 2 de junio, diciendo que es un mero trámite. No me parece que una candidata pueda decir eso, porque lo que hay atrás es mucho, ya abordaré sobre ello. Mientras avanzaba el debate y me iba invadiendo el aburrimiento, voy a hacerlo muy claro, me preguntaba si era consecuencia de los estragos de la biología o tal vez... Usted es un jovenazo. O de tu fisiología. Gracias, así mis amigos dicen que soy joven, pero luego pensé, no, es el agotamiento natural ante un espectáculo reiterado, porque no hubo novedades ni en la argumentación ni en la manera como se expresó. Es decir, sacaban cartoncitos reiteradas ocasiones, Claudia miente, luego Claudia sacaba otro cartoncito, se lo enseñaba, pero no había una discusión de fondo, porque o le evadían olímpicamente, sin responder a las preguntas, sin que los moderadores les dijeran, oiga, responda a lo que le están preguntando, hablo de los tres, o bien porque no hubo un esfuerzo por innovar. Mientras pasaban los minutos, empecé a hacer memoria y concluí que también estamos tal vez ante un modelo electoral agotado. Agotado por partidos, por una partidocracia que solo le interesan los cargos y que pone los cargos en el Congreso, en el Senado, el fuero, en fin, los brincos y todos. Cuauhtémoc Blanco, que se viene a la plurinominal por Morena, o el cabeza de vaca, el tamaulipeco desesperado buscando fuero que no obtuvo, etcétera, etcétera. Pero creo que partidos excesivamente obsesionados con sus cargos, una autoridad electoral blandengue, sí, o ablandada, como la querramos ver. Tal vez es un agotamiento, un cansancio natural de la institución, o tal vez la ablandaron a golpes y a mañanerazos, como sea.
En todo caso, me puse a observar a Maínez y no es que con mucho cuidado, y sí es evidente que su objetivo era golpear solamente a Xóchitl, mencionando una sola palabra, PRIAN, PRIAN, PRIAN. Y Xóchitl, que en la mañana hizo gala de ser de la sociedad civil, no nos explicó qué significa ser de la sociedad civil frente a los partidos. No nos lo ha dicho en las 3 ocasiones que han debatido. Yo creo que hubo algo muy importante, independientemente de lo que han dicho ustedes, que fue el pronunciamiento sobre gobierno de coalición. La única que lo asumió como tal fue Xóchitl, que lo ha proliferado, lo ha dicho en varias ocasiones, no necesariamente en debates, sino es una propuesta que él dice, pero esta está fundada en la búsqueda de la pluralidad. Y allí en una distinción que puede hacerse entre los partidos que van a dominar las posiciones del Congreso, han agandallado todas las posiciones importantes, sobre todo las plurinominales, es algo escandaloso. ¿Dónde está la sociedad civil para el Congreso? Está muy escasamente. Pero sí Xóchitl advirtió que en su gabinete habría gente muy plural, sean o no miembros de los partidos, lo especificó, sí. Pero yo voy a buscar en la sociedad civil las mejores personas que tengan la capacidad, etcétera, lo cual pues me pareció un planteamiento interesante. Y la otra cuestión que quisiera decir es que el cuadrado modo de organizar el debate, restringiendo para muchos temas un minutito, cuando son temas que podían darse un poco más, ¿no? Claro, están los minutos en donde podían tocar las cosas con amplitud un poquito más. No pueden pasarse de 1.5 en la bolsa. Y hay temas que merecerían que se dejaran con una libertad para que ellos consumieran su tiempo, el que tienen en la bolsa, y cosas de este tipo que me parece que mientras no tengamos una flexibilidad, una agilidad mayor, dejar a los que hacen las preguntas, que ellos las decidan, pueden tomar en cuenta todas las que les manden, pero que por algo los escogieron. Además era uno de cada grupo, ¿no? Más o menos. Aparentemente hay quien lo vio así. A mí también me pareció que había gente que estaba muy claramente vinculada a uno de los candidatos o candidatas, y esto, pues, me disgusta porque habiendo cosas que jerárquicamente son más importantes, les daban el mismo valor a todas. Y esto es la trivialización de un debate. Bueno, pues esto sería lo que... Yo también creo que tiene mucho que cambiar en el formato del debate. No lo vi peor que los demás. Incluso yo creo que el desempeño de los conductores estuvo bien en general, pues el que les dieron básicamente, pero en fin, no lo vi muy distinto tampoco al segundo debate. Entre el primero y el segundo sí hubo diferencia. Entre el segundo y en cuanto a desempeño de los competidores y demás, no vi tampoco demasiada diferencia. Cada quien se mantuvo en su papel. O sea, Claudia, pues como va en primer lugar o se asume que va en primer lugar, pues sin tomar en cuenta mucho de lo que digan los otros, hablando de sus proyectos, evadiendo las acusaciones de Xóchitl. Xóchitl, como alguien que va en segundo, pues quien va en segundo atacas, porque tienes que cerrar la brecha. Entonces sí tienes que concentrarte en ataques específicos, y eso es lo que hizo Xóchitl otra vez, ya lo había hecho antes, pero pues la respuesta de Claudia pues, fue simplemente ignorarlo. Eso se puede tomar de distinta manera según el público, porque alguien puede decir, si te están acusando de algo grave y tienes los elementos para desmentirlo, lo desmientes. Sí. No es cierto, por esto y esto y esto y esto, ¿no? Si no tienes, y mucha gente puede decir, pues está concentrado en lo importante, como decía Claudia, vamos a hablar de los proyectos, no de las acusaciones de corrupción aquí o allá. Pero la otra es que es precisamente una evasiva cuando no tienes con qué contestar. Entonces te volteas a otro lado, cambias de tema. Y esa fue la impresión para muchos de decir, oye, Xóchitl está insistiendo en esto, en mucho de lo que ha estado saliendo en las últimas semanas. Y Claudia simplemente dice, eso no es importante. Yo más bien voy a hablar de lo que voy a hacer.
pues ya evadió el tema, ¿no? Yo voy a ser presidente. ¿Qué costo pueda tener? Pues depende de las clientelas. Y en el caso de Maínez, pues sí creo que su papel es, y sí creo que hemos visto muchos elementos de pegarle a Xóchitl para quitarle votos a la oposición. No es una mera suposición, lo dijo López Obrador en una mañanera, con todas sus letras, diciendo, se trata de quitarle votos a la oposición. Entonces, este debate sobre el voto útil, etcétera, pues se ha enredado, obviamente, ¿no? Alito, pues ya sabemos su estilo de hacer política, pero desde luego que no creo que se vayan a bajar, ni Chertorivsky ni Maínez, y sí creo que el propósito es quitarle votos a Xóchitl, porque como dijiste, los ataques principalmente van dirigidos a Xóchitl. A ver, el chequeo de datos que se hizo casi de inmediato y hoy por la mañana, pues le da la razón a Xóchitl sobre la cantidad de mentiras que dijo Claudia en términos de los indicadores de desempeño. Ante eso, pues la táctica fue, como dice Crespo, no contestar. Y creo que hubo otra, que es recurrir al pasado. Yo llegó un momento que digo, a ver, el señor Fox gobernó, en el 2000 entró a la presidencia, ya no te digo el 68, Díaz Ordaz, ¿no? Es esta recurrencia o este recurrir de parte de Claudia al pasado, creo, igual que lo hace López Obrador, ya me parece un insulto para nosotros. Después de 6 años, podían haber mejorado poquito las cosas, 3%, 4%, 10%, no, y recurren al pasado. Pero si me preguntaran qué fue lo más importante para mí del debate, es que sí me pintó 2 proyectos, 2 mujeres que persiguen cosas muy distintas. Claudia, que persigue el segundo piso de la 4T con toda y su concentración de poder y con todo y su no escuchar, no tener contrapesos, en fin, un proyecto más cercano al autoritarismo y como dijo Paoli, y una Xóchitl más cercana al pluralismo, bueno, abiertamente en favor de la democracia y el pluralismo. A eso me ayudó el debate, con eso cerraría. Creo que sí, tienes razón. Probablemente uno aspira a un ideal que no existe y lo que estamos viendo es lo que vimos fue la ratificación de que es una lucha descarnada por el control de cargos públicos y que se sacrifica en ese altar todo lo demás. Y por tanto, lo que menos interesaba era las respuestas que se dieron a temas bien importantes. Coincido plenamente con lo que tú dices, Francisco José, de la trivialización a través del no darle prioridad a los asuntos. Yo voy a dar un ejemplo muy claro cuando hable de seguridad en el siguiente bloque, pero sí, evidentemente no querían priorizar porque quedándose ahí en las generalidades sobre muchos temas, pues te diluyes y obviamente te quedas en la superficie. Bueno, yo quisiera decir qué reacción tuvo Maínez, interesante en términos de planteamiento novedoso. Cuando se habló de este asunto que es el gobierno de coalición, que es el que nos permite hablar de pluralidad, en fin, en el gobierno, es decir, en el Ejecutivo. Pero Maínez dijo, es que lo que necesitamos es un sistema parlamentario, que es superior a la condición. Y en el gobierno parlamentario necesariamente hay cuando no se tiene más de la mitad de los votos, pues, o de las bancas, pues ya no se tiene la posibilidad de intervenir en este punto. Yo terminaría simplemente diciendo que parte de esa trivialización casi es inevitable en las campañas porque tú te concentras en lo que ofreces, Sí. casi no en cómo lo vas a hacer. Y muchas veces, casi siempre hay una gran distancia entre lo que ofreces y la posibilidad real de cumplirlo, porque es parte, digamos, de la estrategia de campaña. Tú ofréceles, aunque no se los puedas cumplir, ya después verás qué haces. Pues vamos a seguir en el próximo segmento. No se vaya.
Voy a ejemplificar cómo trivializaron el debate con el asunto más importante de seguridad. Por supuesto, podríamos hablar de crimen organizado, de respuesta del Estado, pero lo que en opinión de muchos analistas es el cambio estructural más importante es el empoderamiento de las Fuerzas Armadas. En la arquitectura de la institucionalidad del Estado mexicano no hay ninguna duda. Uno ve los presupuestos del sexenio y hay un brinco monumental porque les aumentaron alrededor de 250 funciones a las Fuerzas Armadas, que van pues casi de todo. ¿Qué significa eso? Me parece que ese tema nos da para hacer un análisis de pasado, presente y futuro, porque independientemente de la opinión que se tenga positiva por lo general sobre las Fuerzas Armadas, el hecho es que ahora tienen un tamaño desproporcionado frente a, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que quedó hecha a un lado, marginada, ninguneada por un ejército que está administrando el Tren Maya y construyéndolo y esto y lo otro y aeropuertos. En este sentido, me parece que hubiera sido muy importante que se reconociera y si el diagnóstico que tienen, que lo tienen seguramente, que nos dieran algunos elementos para saber cómo van a ser ellas y él para enfrentar ese hecho que cambia estructuralmente toda la arquitectura y lo vamos a ir viendo a medida que pasen los años. Puede tener consecuencias positivas, algunas negativas, pero nos mete en un terreno ignoto que tenemos que empezar a entender. Creo que nos quedaron a deber en materia de violencia, como tú dices, es el principal problema en la percepción de la ciudadanía. Otra vez ahí se mintió con las cifras, ¿sí? Diciendo que pues, en el caso de la Ciudad de México había bajado de, no sé, no quiero yo decir mentiras, pero de 78% a 12%, ¿no? O sea, una cosa simplemente no creíble, que ahí Xóchitl contestó con las cifras del INEGI diciendo que no era el caso, pero nos quedaron a deber siquiera las pinceladas generales, ¿no? Claro. Vi una de Xóchitl que en realidad no la volvió a tocar a profundidad en el debate, que ella no va a distraer a las Fuerzas Armadas en todas estas funciones civiles o que pertenecen a la área civil, que no los va a distraer y que tendría un mando civil en la Guardia Nacional. Pero el más importante, digamos, afirmación, me parece, de Xóchitl es que hay que distinguir entre crimen organizado y narcotráfico. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas y fue tajante con respecto al crimen organizado, con respecto al narcotráfico, esos tienen que estar en la cárcel, se les debe perseguir con inteligencia, etcétera, y al crimen organizado es al que más le entra a ella en el sentido de que es el que más padece el ciudadano común y corriente, sobre todo hablando del derecho de piso que se le cobra a los pequeños comerciantes, a los campesinos, en fin, eso que vivimos cotidianamente y que llamamos ya genéricamente el derecho de piso. Pero, pues sí, no vimos una paridad entre el tamaño del problema que tenemos en violencia con la importancia que se le dio en el debate y es pues muy lamentable, ¿no? Sí, lo que dicen los morenistas para defenderse es que con Calderón subió, la tendencia subió, al margen del número de muertos. O sea, ellos se van más por la parte de tendencia que la cuantitativa. Con Peña bajó los primeros años, luego volvió a subir. Y entonces ya le dejaste a López Obrador efectivamente un número muy alto. Y ha subido, pero ellos dicen la curva ya va bajando y de eso se trata. Claro, todavía tenemos muchos, pero la tendencia ya no es hacia arriba. Tiene cierta razón. Sin embargo, a pesar de que eso pueda ser así,
En primer lugar, habían ofrecido que iba a ser mucho más profunda la solución, o sea, las propuestas que hizo López Obrador, dijo que inmediatamente íbamos a ver una reducción, claro, con fórmulas muy fantasiosas, ¿no? Que iban a cambiar las armas por tractores, que los jóvenes ya no iban a reclutarse porque iban a tener su beca, pero lo que sí no se puede negar, y se ha dicho por todos lados, es que el crimen organizado tiene más influencia. Al margen del número de violencia o cómo va la violencia, están controlando cada vez más territorio hasta para extorsionar a los padres de los niños para que vayan a la escuela. Ahora tienes que pagar además a los narcotraficantes para que vayan a la escuela tus hijos, o los pueden matar o robar o algo por el estilo. ¿Y cuál fue la respuesta de López Obrador? No se dejen. Bueno, pues dame un tanque, por lo menos primero, para no dejarme. Eso por un lado. Y por otro, cuando se habla, sabemos, me lo ha dicho varios expertos, que el nivel de homicidios, por ejemplo, en la Ciudad de México, más o menos va paralelo a los desaparecidos. Bajan homicidios, bajan desaparecidos. En esta ocasión, dicen bajaron homicidos, pero los desaparecidos crecieron. Quiere decir que están reclasificando a muchos muertos. Pues en el tema de violencia, a mí me gustaría hacer alguna distinción. Primero, existe la violencia de las armas, la violencia física, de agresiones, causando muertes a los candidatos, etcétera, en este proceso. Y el otro es la violencia simbólica. Esta violencia simbólica la usan todos cuando se insultan, en fin, pero el presidente de la República es jefe de todos los mexicanos, es el presidente de todos los mexicanos, para ciertos aspectos, ¿no? No nos manda en todo, pero en todas las facultades que tiene el presidente, pues no debe usar los recursos públicos para ejercer tan sistemática, tan ampliamente esta violencia simbólica. Está haciendo sentencias de entrada en algunos de sus juicios personales. Él tiene la última palabra. Y esto, me parece, ya está utilizando los recursos del Estado mexicano, ¿no? La televisión que reproduce las mañaneras en forma muy amplia y está en todos los medios y está en todos los estados y está en toda la conciencia que se puede desarrollar en la ciudad. Y esto pues es una violencia simbólica cuando la usa, que es frecuentísima. Muy real. Muy frecuente, ¿no? Atacando gentes, sean periodistas, sean funcionarios del pasado. Aquí ya no eso no pasa, todos somos iguales, no todos somos iguales, ¿no? Hay en el debate ayer, en la parte de seguridad, había una tensión que no detectó Xóchitl, yo porque he estudiado mucho este tema, pero era en el discurso de Claudia, que se observa también en su programa de seguridad, que por un lado ensalzaba la estrategia seguida por Andrés Manuel López Obrador, pero luego exaltaba también lo que había logrado como jefa de gobierno de la capital, sin sin explorar o escarbar en una contradicción. Son estrategias diferentes, se están aplicando de manera diferente, porque no son lo mismo los programas sociales que implementa el gobierno federal a los que se implementan en la capital, ni es lo mismo el uso de las policías, lo he dicho varias veces en ese programa. En la Ciudad de México no hay un solo militar, en el gobierno federal está totalmente militarizada la estrategia. Podría seguir, pero simplemente a donde voy es que ese dilema conducirá inevitablemente a una necesidad de definición explícita y expresa de la Claudia Sheinbaum si gana las elecciones, porque no puede ser, no se puede comer y tragar pinole, decimos en Jalisco. Silbar. Es muy buena la contradicción que señalas, ¿no? Por un lado, la política en la capital, la política de seguridad fue distinta, para empezar, porque tienen 90 o 60 mil policías. 90.000 policías, ¿no? Y no está militarizada, entonces ahí ya hay una contradicción con la política federal, digamos. Pero regreso al tema de que si no se reconoce la realidad, ¿sí?,
no puedes cambiar tu política pública. Y Claudia estuvo todo el tiempo diciendo que está bajando y demás. Entonces, pues si está bajando, sigamos con la misma política pública porque nos está dando resultados. Y una de las vertientes que toma también de López Obrador, y lo dijo ayer Claudia, es las causas de la violencia. Hay que atacar las causas. Y López Obrador nos ha dicho una y otra vez que él ha atacado las causas de la violencia. Y la violencia sigue creciendo, salvo que le creamos que hay menos violencia, pero más homicidios, ¿no? Okay. Pero bueno, esto de las causas que lo dijo Claudia, te marca clarito que hasta hoy dice vamos a continuar con la misma política. No se te atrevió a decir abrazos, no balazos, pero como así ha sido definida. Sí. Pero, sí, no. Bueno. Déjame insistir en que una cosa es que la violencia pudiera bajar y tú dices, si está bajando, aunque sea lentamente, pues sigamos por ahí para que baje. Sí, pero el otro efecto de esta política es el control político de los narcos en muchos estados. Claro, el hecho de que todo lo de los transportistas que hemos visto, los paran y si no haces lo que yo quiero, te torturo y te golpeo. Y te mato. A los productores me das tanto dinero por tus elotes, por tus aguacates. Están controlando regiones cada vez. Eso no tiene que ver con violencia directa, pero sí con falta de control del Estado. Y vuelvo también a esto, otra vez, perdón, de lo que dijo López Obrador. Pues entonces defiéndanse ustedes, no se dejen. Oye, ¿y cómo para qué crees que existe el Estado? ¿Cómo para qué crees que es la idea del Estado? Para que sea una fuerza suficiente para proteger a cada uno de los ciudadanos de otras fuerzas que pueden abusar de ti. Esto de las causas que mencionas, María Amparo, fue dicho varias veces respecto de distintos asuntos. Menciono dos muy claros. Uno que tú ya estabas refiriendo, pero hay otro que es migración. Y en donde hemos ido a las causas. Entonces, es una presunción de cómo hay que provocar el desarrollo en el sur del país, de cómo hay que entrar en contacto con los países colindantes de Centroamérica, de cómo el Tren Maya va a ir ahora hasta Centroamérica, y cosas de este tipo. Y esas son las causas porque el Tren Maya va a provocar un desarrollo. Oye, Sergio, ¿puedo decir una cosa? 11 segundos. Sí. Dijimos hace rato que no había habido revelaciones, lo del Huachicol y Mario Delgado fue una revelación. Regresamos y luego lo hablamos. Dios, en lo oscurito. No, se tiene razón. Vamos a tocar ahora un tema que creo que es crucial en una democracia, o en lo que pretende ser una democracia. Porque, como decía Sartori muy atinadamente, democracia es división de poderes. Sí, no solamente hay que ver los votos, contarlos, etcétera, sino que hay que ver que nadie tenga un superpoder, que nadie se acerque a lo que fueron los estados absolutos, que nadie reúna en sí mismo una cantidad de facultades y de poderes y de acciones utilizando los recursos públicos. Y una manera de... Cada uno de los tres poderes clásicos tiene posibilidades de equilibrar a los otros dos. Por ejemplo, el Poder Judicial puede limitar al Ejecutivo y al Legislativo de distintas maneras. Y así cada uno de ellos tiene recursos que están en la Constitución, están en la ley, para limitar, equilibrar. Y ahora, además de los tres poderes clásicos, desde hace ya un buen rato, han surgido los órganos constitucionales autónomos, que también juegan un papel muy importante en el equilibrio de poderes, en el equilibrio real de poderes en zonas específicas, especialmente importantes, como puede ser tener un presupuesto y utilizarlo para frenar a los dos poderes cuando debía utilizarlo para la obra pública, para el servicio público, etc. Esto resulta muy importante y les propongo que discutamos un poco en qué consiste y en cómo ha ido el equilibrio de poderes, no solo la división, sino el equilibrio, que pone contrapesos y balanzas de un poder a otro.
Y esto es lo que quisiera yo plantear. Creo que tienes toda la razón, Pauli. Democracia no nada más es ir y votar y que llegue alguien a la presidencia y alguien a las cámaras, dividida o no dividida, sino un ejercicio democrático del poder. Quiere decir que el presidente se limita a sus funciones y no anda tratando de evitar que el resto de los poderes ejerzan sus facultades. Claudia ya lo ha dicho muchas veces, lo repitió, ella está en favor de las 18 reformas constitucionales y las 2 legales que ya fueron aprobadas por el Congreso, la del amparo y la de la amnistía, pero quedan 18 reformas constitucionales. ¿Cuál es el sentido de estas 18 reformas constitucionales planteadas por López Obrador? Pues es concentrar aún más el poder el poder ejecutivo y debilitar a los otros 2. Y están vinculadas. Y Xóchitl abraza esas reformas, por eso digo que vimos muy claramente en el debate de ayer, y para mí es lo más valioso, un proyecto autoritario de regresar al poder de los poderes y al hiperpresidencialismo, y otro más democrático, plural, con contrapesos, etcétera. Y advierto que yo no querría, si ganara Xóchitl, yo no querría que llegara con ese poder que se le pretende dar al presidente con estas 18 reformas, ¿sí? Y menciono 2 que me parecen gravísimas y que las mencionó Claudia. Primero, vuelve a decir que sí, o sea, al Poder Judicial hay que elegirlo, y esto claramente es partidizar o politizar al poder, digamos, politizar, partidizar al Poder Judicial. Y dijo una frase para mí aterradora: el Poder Judicial se ha extralimitado y hay que ponerlo en su lugar. Entonces ya me dice. Y la segunda es lo del sistema electoral, que ella dice, sí, 300 diputados, pero todos de mayoría relativa. Yo le digo a quienes nos están escuchando que si esa reforma hubiese estado ya vigente en el 2018, Morena habría tenido 78% de los senadores y 74% de los diputados. Esa es la concentración. Yo no sé por qué Xóchitl no le contestó. Claro, se quieren perpetuar en el poder y ni siquiera tener, bueno, nunca negociado, pero menos aún. El que contestó muy bien eso fue Maínez. Maínez sí dio con mucha precisión y dijo, no, los plurinominales son importantes. Si quieren reducir diputados por cuestión monetaria, 150 de mayoría, 150 pluris. Pero es importante para que se empareje. O sea, sí tiene una idea muy clara. Xóchitl no tanto, se hizo un poco... Se patinó. Que sí, que no, que vamos a ver cómo. Tal vez no tiene muy claro. Esto que justamente, fíjate que regresar a los 300 distritos de mayoría es regresar a 1960. Antes o sea, de ellos los están diputados. hablando de que no regresemos al pasado de hace 8 años. 63. Pero que regresar al pasado de hace 60 años, ¿no? Porque efectivamente en esas condiciones el partido mayoritario, que hoy por hoy es Morena, podría sacar 50% del voto, en un ejemplo, y si gana con 50% del voto en cada uno de los distritos de mayoría, se queda con el 100% del Congreso. Y el otro 50% de ciudadanos que votaron por otros partidos, ¿cuánta representación van a tener ahí? Cero. O sea, eso no es democracia. Entonces, ese es un punto por ahí que no va a pasar, pero yo también que antes de terminar decir, no va a haber mayoría calificada para que puedan pasar todas las iniciativas constitucionales que quiera Claudia. Es muy difícil que se logre la mayoría calificada. El plan C se necesita como 75% del voto para el Senado. Sí. Pero donde puede estar la trampa es por el lado de la Corte. Si tú tienes 4 ministros de 11, puedes hacer leyes anticonstitucionales, aunque sean secundarias, y 4 ministros te las avalan. Así es. Pues sí, tiene razón. Mientras escuchaba ayer con el espíritu que comenté en uno de los bloques pasados, pensaba de por qué no abordaban o por qué no abordamos las razones tras el debilitamiento de los 3 poderes.
porque desde mi perspectiva lo que estamos viendo es un debilitamiento general del Estado frente a sus enemigos, que son muchísimos, el cambio climático, no es la oposición, es el Estado. Y en ese sentido, me sorprende que no dediquemos más tiempo a hablar del efecto perverso y ¿Corruptor? De los partidos políticos, perdón, cómo los partidos, la degradación de los partidos, la erosión de la militancia, que ya no existe, ahora son empresarios que aspiran a hacer más recursos de una u otra manera. No se ha reflexionado sobre el efecto que sí detectaron en 1994-96 López Obrador y Carlos Castillo Peraza del efecto perverso del financiamiento excesivo. Piensen nada más que en el 96, en la reforma electoral del 96, se quintuplicó el monto de lo que recibían los partidos y de ahí se fue incrementando potencialmente hasta llegar a la aberración de que los partidos, el presupuesto de los partidos está en la Constitución y va aumentando año con año. Año con año. Tal vez tú dices que no fue 500%, probablemente no, pero creo que sí, ¿no? Sí, y eso sin contar el dinero ilegal, o sea, el que no reportan. ¿Y qué es lo que, por cierto, ayer Xóchitl Gálvez, tú decías, sacó sobre Mario Delgado, al que tú también decías, el presidente hoy dijo pues que se las arregle como pueda? Dijo el presidente. El presidente. El presidente dijo, sí, de México, pues. Bueno, pues yo quisiera ampliar un poco esto del equilibrio de poderes, división y equilibrio. Las dos cosas van conjugadas. Porque no solo se está equilibrando el poder de cada uno de los tres clásicos poderes, también se está equilibrando, o se busca equilibrar, y a eso obedece, por ejemplo, el artículo 105 de la Constitución, que habla de las controversias constitucionales. ¿A quién corresponde esto? Porque cada uno de los poderes mayores, que el Ejecutivo Federal es el mayor de todos, se está metiendo en cosas que le tocan a los estados o a los municipios, y los gobernadores se están metiendo en cuestiones. Entonces, una manera de echar atrás estas decisiones de meterse en donde no tienen correspondencia, y se supone que vivimos un régimen de facultades expresas. Usted, autoridad, solo puede hacer lo que tiene expresamente mandado en la ley, en la Constitución, para empezar. Y este equilibrio, que sí ha venido ganando terreno a partir de 1995, que se hizo la reforma para las acciones de inconstitucionalidad, que han sido dejadas en el refrigerador, ¿no? No se están resolviendo estos temas. Y esto es muy grave. Creo que la vinculación entre el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo ya se reforzó muchísimo, ¿no? Se le dieron más facultades durante este tiempo y las que no se le dieron también se las arrogó, ¿sí? Y hoy tenemos el poder de los poderes. Pero vincular el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial con el Poder Legislativo, tienes la razón. De ganar Claudia y de tener mayoría en el Congreso, aún mayoría simple, estamos a 10 minutos de perder a la Suprema Corte como un contrapeso y, bueno, Claudia quiere desaparecer a los órganos autónomos, entonces debilitas al Poder Judicial o lo paralizas y desapareces a los otros, pues de verdad va a ser retroceso enorme. Tú, como dijiste, el poder absoluto, ¿no? Vamos a regresar al poder absoluto. Muy terrorífico. Sí, por lo menos nos vamos a ir acercando, ¿no? Cuando dicen los obradoristas, sí tienen razón, ¿de qué dictadura están hablando? Sí, es cierto, no estamos en dictadura. Bueno. Lo que estamos viendo son señales de una intención de irse por ahí. Y como dice el Foro de Sao Paulo en sus documentos, le dice a cada gobierno, ve concentrando el poder en la medida de lo posible, según tus propias circunstancias. No es de un día para otro porque no es un golpe de Estado militar. Sí. Pero lo que hemos visto con Comisión de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, golpeteo al INE, reducción de presupuesto a varias instituciones, deseo de quitar el INAI,
pues va en ese sentido. Bueno, el equilibrio de poderes va hasta puntos muy detallados, que sería largo manifestar ahora. Pero creo que se ha acabado el tiempo y nos vamos a otro golpe, a otro tema. Vamos a dedicarle un poquito una reflexión a la manifestación que hubo ayer domingo en favor de Xóchitl Gálvez, indirectamente de Santiago Taboada, aquí en la capital, porque hay que decir que hubo cerca de 70 ciudades en otros lados que también hicieron una manifestación con sus respectivos candidatos en algunos casos, pero concentrémonos en el de la capital. Se dijo mucho de parte de los obradoristas del propio López Obrador, claro, los organismos cívicos que organizaron esto y que habían organizado el del IFE, en defensa del IFE, en defensa de la Suprema Corte, etcétera, se quitaron la máscara porque en realidad lo que querían era apoyar a la oposición. No, señores, desde que nacieron esos organismos, y yo soy parte de uno de ellos, que es el Frente Cívico Nacional, desde que nació, y estoy hablando hace 2 años y medio, lo primero que hicieron fue anunciar que iban a apoyar a los partidos de oposición en lo que pudieran. ¿Para qué? Para derrotar a Morena. Son grupos que no representan a toda la sociedad civil, nadie los eligió, se han organizado ellos mismos. Por cierto, son cerca de 100 organismos en todo el país, ¿eh? No son 2 o 3 nada más. Unos son más fuertes que otros, pero son como 100. Sí. Bueno, y han salido con los líderes de los partidos y contribuyeron muchísimo, por cierto, a modificar el método de selección de candidato del candidato presidencial de la oposición, y lo han dicho en prensa. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Una de dos: o no se fijaron en todo lo que pasó esos varios meses, o les entró el síndrome de Bátice, que ya se le olvidó todo en 20 años, ¿no? Porque constantemente se ha estado diciendo, estamos con la oposición, estamos dialogando, trabajando. Entonces, esta marcha primero se planteó como decir, vamos a hacer una última antes de la elección en favor de la democracia. Y algunos de los dirigentes dijeron, no, vamos a apoyar a Xóchitl ya directamente porque estamos cerca y no hemos negado nunca nuestro apoyo a la oposición, y luego ya Xóchitl como candidata. Eso le puede dar fuerza a Xóchitl, puede dar ánimo a los que quieren votar por ella y que los partidos vayan por su lado, pero los que sí promovieron y convocaron fueron estos organismos cívicos, pero que querían ratificar su apoyo a Xóchitl. Yo quisiera, perdón, ¿quieres? Bueno, déjame, sí, mándale. Porque va al corazón de lo que pasó el día de ayer. En la noche no se habló de la sociedad civil, salvo una vez que lo mencionó Xóchitl, o dos. Sí. Todo el mundo hablaba de los partidos, fueron los soberanos, los reyes y emperatrices esa noche. Y sin embargo, durante el mitin de la mañana, en los discursos, hubo 2 momentos interesantes. El primero, cuando Xóchitl Gálvez se declara de sociedad civil, militante de sociedad civil, y luego menciona y agradece a los partidos. Y después, cuando Taboada dice, con entusiasmo o por obligación, no lo sé, que debe haber una alianza de gobierno y sociedad. Esto me lleva a un punto fundamental del análisis político, la tendencia de los partidos a borrar, anular, eliminar el protagonismo que ha tenido la sociedad civil en la transición y en la vida política mexicana. Cifras. Gustavo Verduzco encontró que en 1921 había en la Ciudad de México 33 organismos de la sociedad civil, ya las describió José Antonio Crespo. Nadie las elige, se forman porque quieren hacer algo. En 2023 había 10.012 organismos de la sociedad civil, una por cada 123 habitantes de la capital. Es una barbaridad. Lo menciono, tú hablabas de 100. De los que convocaron. De los que convocaron, pero sí. ha habido, yo he escuchado de organismos de sociedad civil que decide, vamos a participar de esta manera o de aquella. Es decir, sí, los partidos son necesarios, tienen que existir, pero también existe una forma alternativa de organización
que no pueden negar de manera tan burda. La sociedad civil existe, es una realidad y ha sido protagonista de la historia que ahora vivimos. Yo quisiera ampliar un poco este asunto de las marchas, que efectivamente la mayor fue la de aquí, del Zócalo, pero yo leí una nota de 120 ciudades o poblaciones en las que hubo marcha de distintos tamaños, etcétera. Pero todas ellas han aumentado respecto de las que se hicieron antes. Y la segunda cosa que quisiera destacar, este asunto del autoritarismo que se está denunciando en esas marchas, se ha internacionalizado. Hay varias capitales de países importantes, ¿verdad? Como Francia, como España, en donde las manifestaciones de la Marea Rosa fueron clarísimas y fueron cada día más abundantes en relación con marchas anteriores. Esto está haciendo la noticia de que en México se está tendiendo a un autoritarismo que hay que evitar. Y el autoritarismo es la contraparte de la democracia. Si hay autoritarismo, no está habiendo democracia, porque no se están tomando las decisiones en función de las facultades que uno tiene, sino está quitándoselas a los demás, por la buena o por la mala. Es decir, legalmente cuando tiene las posibilidades, por ejemplo, usando el presupuesto, o bien ilegalmente, que es lo más deleznable. Hay una cosa en la que tenemos que decir, creo yo, no sé si coincidan, en que Andrés Manuel López Obrador no nos engañó. Desde que estaba él en campaña en el 2017, siempre mostró un desprecio por las organizaciones de la sociedad civil. Lo dijo en campaña, lo dijo en los debates, en las campañas en las que perdió, y la dijo en el 2018 clarísimamente. Él no cree en la sociedad civil. La Marea Rosa, o la que llamamos Marea Rosa, ha sido muy exitosa en hacer una convocatoria. A mí me congratulo de eso, porque sacar a la gente a las calles, y sobre todo a las clases medias, que también han sido muy denostadas por López Obrador, no es fácil. A mí me gustaría ver más jóvenes también participando, no necesariamente con los partidos, sino desde la sociedad civil, empujando, como nos tocó a nuestra generación, empujar la democratización del país. Ahorita estamos paradójicamente empujando el no regreso, ¿sí?, a lo que había. Al status quo de antes de que pudiera haber alternancia en México. Entonces, hashtag yo defiendo al INE, mi voto no se toca, la Suprema Corte del Poder Judicial no se toca, y ahora la República. Ahora, hay que decir que sí fueron estas organizaciones las que lograron que Xóchitl Gálvez fuera la candidata. Si por los partidos hubiese sido, no creo que tuvieran a Xóchitl Gálvez, vaya, ni en el imaginario la tenían a Xóchitl Gálvez. Fue porque estos partidos, PRI, PAN, PRD, escucharon a estas organizaciones. Creo que uno de los principales promotores fue Acosta Naranjo, Guadalupe Acosta Naranjo, el otro fue Juan Francisco Torres Landa, con estas organizaciones como UNE, Fernando Belauzarán, sin duda. Bueno, son los que empujaron. Y claro, llegó un momento en que dijeron, a ver, estas no son unas elecciones de trámite y no son unas elecciones en las que se juegue únicamente pues un presidente o el otro. Son unas elecciones en donde se juega un proyecto democrático versus un proyecto autoritario. Y en ese sentido, en efecto, invitamos en esta ocasión a Xóchitl Gálvez, que no la habían invitado antes, y le pedimos que hable y que diga cómo está tomando en cuenta las demandas de la sociedad civil. En ese sentido, yo creo que no podemos minimizar la Marea Rosa de ayer, y de ganar Xóchitl, creo que tiene que reactivarse la Marea Rosa para meter diferentes agendas ahí. El compromiso es ese, que acaso de ganar Xóchitl va a ir incorporando cada vez más sectores de la sociedad civil. Bueno, ya sabemos, pero una anécdota personal en relación con lo que decías. Xóchitl a mí me dijo en alguna ocasión, cuando estaba buscando la capital, me dijo, fíjate que ni siquiera estoy segura de que yo vaya a ser la candidata de la capital. A mí ya me han dicho que es otra persona, era Taboada. Sí. Entonces, bueno, pues yo estoy
compitiendo a ver qué sucede, pero yo creo que no soy la favorita. Poco después Guadalupe Acosta me habló, cuando ya estaban... Estuvo muy difícil, cambiar el método. yo sé. No fue así lo facilito. Me habla Guadalupe y dice, ya logramos que se abra el procedimiento y ya con firmas, con encuestas, etcétera, ya van a decidir los ciudadanos. El PAN ya aceptó, sobre todo el PAN. Los demás tenían cierta reticencia, pero no tanto. Me encuentro a Xóchitl y le digo, oye, paradójicamente, si te metes a la selección de candidato presidencial, como ya no va a haber, como ya no van a ser los dirigentes los que decidan, capaz que tienes más posibilidades. Y me dijo, pues voy a ver el método y voy a decidir en ese sentido. Lo que no sabíamos, lo que me sorprendió y a ella también, es que al decir ella, ok, le entro, viniera una gran cantidad de gente que la apoyó y a final de cuentas, pues la hizo su candidata. Y la apoyaron porque no era de partido, ¿no? Sí, pero bueno, se nos termina el tiempo. Gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo lunes.